Infosiberia, las noticias en tu celular. Género fluido. El devenir de la actualidad con perspectiva LGBTI. Género fluido. Los jueves a las 19 en Caput. Buen jueves para todos. Empezamos agosto, esto es Género Fluido, el programa de 100% diversidad y derechos, la actualidad con perspectiva LGBTI. Hoy pintamos un poquito de colores, salimos de la heteronorma, del binarismo de género. Quien les habla, Greta, Silvina y Pancho nos acompañan hoy y siempre. En verdad, Silvina de a poquito se está arrinconando, acercando la sillita y tenemos el placer de tenerla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Me van arrinconando, decís. Igual está lindo que te arrinconen de vez en cuando, ¿o no? Por eso. Pancho, te veo con una coctelera. Yo soy acá con una coctelera, muy contento de estar otra vez más en el estudio Chicha Mariani. Y esta coctelera es porque lo prometido es deuda, dice el refrán. Así que vamos a sortear las entradas sobre la obra que estuvimos hablando el jueves pasado. Efectivamente, el programa pasado hablamos con una actriz protagónica de la obra de teatro Brujas. Y en verdad una obra en deconstrucción que tiene como personajes a una Barbie, a una bruja y a una princesa. Que todas meten las patas en el barro juntas, ¿no? Está bien pensarlo así. Así que vamos a hacer el sorteo con las y los oyentes que han participado. Y tenemos un programa con mucho contenido, muy científico. Vamos a tratar de vincular esto de las ciencias con nuestro devenir, ¿sí? Se viene el Día del Niño, vamos a estar hablando acá en el piso con Romina Kozowski. Después vamos a tener a Constanza Rossi, ella es bióloga feminista, así que también desde otro costado vamos a ver algunos temas y vamos a tener un informe especial sobre Alan Turing. Sí, yo no soy muy bueno con ese idioma, vos sabrás pronunciarlo mejor, Greta. ¿Quién es? Fue un matemático muy importante. Después vamos a tener a nuestro especialista, el profe S. Martín, integrante también de 100%, contándonos un poco más acerca de la importancia de él como matemático e informático. Pero bueno, la novedad es que va a ser la primera persona que va a figurar en uno de los billetes de Inglaterra que no sea la reina. La primera vez. Pero él era medio reina. Y bueno, eso es poético. Bueno, o sea, va a estar en un billete y mientras tanto en su vida fue castigado por ser quien era, ¿verdad? Exactamente, es una reivindicación por haber sido perseguido y no reconocido en cuanto a los aportes que hizo, que fueron muy importantes incluso para ganar la Segunda Guerra Mundial y derrotar al régimen nazi, así que... Que no es poco. Que no es poco, que no es menor. ¿Cómo será de reparador? ¿Hasta dónde llega esa reparación? Sí, y bueno, no es menor este dato, ¿no? Que es la primera persona que va a figurar en un billete con todo lo conservador que tienen esas costumbres en Inglaterra, que no sea la imagen de la realeza. ¿A quién se le habrá ocurrido, no? No sé, quizás... Para eso nos falta Rue, para que nos cuente un poco más de la cocina, de ese tipo de decisiones. Sí, porque Inglaterra tiene toda su faz conservadora y también después aparecen los funcionarios con portaligas y tiene una cultura kinky también bastante establecida. Es una comunidad muy, muy interesante. Pero vamos a ver quién es y aprovechar la visibilidad para analizarla. Y también nos vamos a ir a Washington, en verdad, pero vamos a hablar con un activista de la isla de Puerto Rico. Así es. Como ustedes saben, en Puerto Rico tuvo que renunciar un gobernador, obviamente por el contexto político, pero básicamente después de unas escuchas donde hizo declaraciones misóginas y homofóbicas. Y ya lo hablamos, había un Ricky Martin escultural arriba de un camión con una bandera enorme de la diversidad. Perfecta. Empoderadísimo. Así Ricky. que vamos a analizar esto de por qué, digamos, alguien
bueno, tan popular, porque Ricky ponía en el Instagram, vamos a la plaza, no ponía así, pero ponele que estuviera acá. Pero estaba vamos a la plaza. Sí. Y, boludo, o sea, llenó las calles de Puerto Rico para sacar. Y a mí me encanta, que seguramente este señor debía tener cosas muy, muy, muy peores, pero me encanta que haya sido por putofóbico. Y por machista. O sea, la coyuntura política va mucho más allá de esas declaraciones misóginas, homofóbicas, etcétera, pero qué bien que haya sido ese el ítem que hizo saltar, ¿no? Un poco. Absolutamente, y vamos a tener una voz protagónica de Puerto Rico para que nos explique si esto es así y el contexto y demás. Y ahora lo prometido es deuda, queremos anticipar este Día del Niño y tenemos acá en el piso a Romina Kosowski. Ella es psicóloga, es docente, es muchísimas cosas más, pero hace un tiempito decidió mixturar su saber con la literatura y con la pedagogía. Y se enfrascó con otras socias, con otras compañeras, a escribir y editar una serie de libros para niñas y niños que son increíbles. Y la verdad es que ya tiene 4 ediciones. Bueno, primero la vamos a saludar. ¿Cómo andás, Romina? Romy, ¿cómo va? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. Acá estamos. Bueno, estaba contando de las 4 ediciones de esta colección que la has representado y también el último libro en esta feria del libro infantil y juvenil. Sí, el martes presentamos el 4.º libro que se llama Vera Imperfecta en la feria del libro infantil en el CCK. Firmamos los libros, el ilustrador estuvo dibujando, hubo muchos pibes y la verdad que estuvo muy lindo. Eso te quería preguntar. ¿Estos libros tocan ciertos prejuicios respecto a la niñez o ciertos prejuicios culturales que impactan en las niñas o niños, verdad? ¿Qué de estos prejuicios o estereotipos tocan cada uno de los libros? Bien, nosotras somos 3 psicólogas que empezamos a reunirnos un poco pensando en qué patas nos queríamos apoyar cuando pensábamos estas historias. Y bueno, la primera que surgió es estereotipos de género en la infancia, y por eso el primer libro que salió se llama Lola no está sola y abarca, digamos, la temática de estereotipos de género. Después también el eje es educación emocional, que en realidad estereotipos de género, educación emocional es un poco el mismo eje porque están como transversalmente muy conectados y por supuesto que todo lleva a que los libros sean prevención de violencia. Entonces hay uno que es el hitazo, le decimos, que es La bronca brava de Bruno, que es de regulación emocional. Y que, bueno, la verdad que el martes venían a buscarlo porque se labura muy bien el tema de prevención de violencia en pibes, en pibas, digamos que la verdad que es un tema que bueno, que hay mucha consulta en el consultorio de prevención y también, bueno, de casos, ¿no? El tema de la conducta. Y Manu Valiente se asustó. Manu Valiente se asustó también, es sobre regulación emocional y temas de miedo, más para los niñitos más miedosos. Así que. Ahora, ¿cómo esos estereotipos y prejuicios que aparecen en la infancia, cuál es el vínculo en cómo se constituye como justamente eso emocional de lo que hablas, ¿no? Como o sea, porque hay que sobreponerse a eso, ¿no? Uh-huh. Como si un niño no encaja con ese estereotipo, con ese prejuicio, uh-huh. Cómo empieza a crecer y cómo se siente tan libre o menos libre de acuerdo cuando empiezan a aparecer este tipo de publicaciones, ¿no? Que nada tienen que ver con lo que nosotros y nosotras leíamos de pequeños. Absolutamente. En realidad pasó algo entre amigas adultas que en este último libro que se llama Vera Imperfecta, que trata del tema de educación emocional y perfeccionismo, muchas me dijeron, es el libro que hubiese necesitado leer cuando era chica,
¿no? Porque justamente, bueno, abarca el tema de poder equivocarse, poder, digamos, no estigmatizarse cuando las cosas no salen como uno quiere, no frustrarse, digamos, ante la primer caída, poder compartir y tratar con humor y con compasión y autocompasión un supuesto error, digamos, estoy encomillando, y bueno, me parece que esto de poder darle una mirada, de construir de alguna manera todas estas temáticas, hace que, bueno, junto a los padres, ¿no? Junto a los padres, a los cuidadores, a los docentes, hace que podamos ver los temas que estaban tan naturalizados cuando nosotros éramos chicos, digamos, de cómo había que hacer las cosas, totalmente de otra manera, ¿no? Claro. ¿Quién no borró 1000 veces un dibujo o no borró porque la letra no le salía tal cual como quería, ¿no? Entonces me parece que lo que tienen las historias es que una identificación con muchas cosas que a nosotros nos pasaron como chicas. Y Romy, ¿notaste alguna diferencia o cómo fue la recepción de estos cuentos en lo que vos nombrabas, los docentes o las maestras y maestros, los padres por otro lado y les niñes por otro? Digamos, que ¿tuvo alguna característica cada una de esas recepciones? Sí, absolutamente. Para los papás, digo, y los cuidadores y los docentes, es como una deconstrucción, es como tener que rever un montón de conceptos que tenemos arraigados y digamos, reestructurarlos. Para las niñas es como lo natural, lo que, o sea, no hay que reestructurar nada, ¿no? Trabajar con niñas es hermoso por eso. Ustedes creo que la vez pasada tuvieron un programa con pibes. Los pibes no tienen ningún problema, digamos, ¿no? Ellos están viviendo en otro mundo, en otra galaxia. Los que no terminamos de ajustarnos, de entender, digamos, el lenguaje, o sea, los pibes te hablan así todo el tiempo y hablan de chiques, y, o sea, ellos están totalmente deconstruidos, en algunos lugares más que en otros. El problema es que después tienen una familia y viven en una sociedad. O sea, pero ese es el mayor problema. Entonces, sí, la recepción es bastante diferente, porque los pibes no se sorprenden tanto. Claro. Digo, les Porque parece obvio. Es más como descriptivo para ellos y por ahí no valorativo, como esas diferencias, ¿no? Exactamente. Sí, aceptan con mucha alegría lo que están leyendo y viendo, y también juegan y ponen sus palabras o sus pareceres, y está genial. Yo lo que quiero rescatar es que, si bien Romina contaba todos estos ejes de manera muy natural, yo creo que lo primero que hace estos libros es justamente desnaturalizar eso y focalizarlo. O sea, bueno, sí, ponerle palabras, o en este caso también dibujos y una historia. La verdad que alguien se puede enojar y patear una mochila, y cómo eso hay que abordarlo. La verdad que puede haber una nena que no quiera peinarse o no quiera vestirse de manera incómoda. La verdad que, bueno, tener miedo o cuicui, como se le dice a los chicos, digamos, y esto del perfeccionismo, por ahí ni siquiera lo puntualizábamos o lo veíamos. Romina y esta colección también incorpora en estos libros no solo una historia, sino algunas pautas, algunas preguntas guías, algunas, no sé si recomendaciones, porque también deja mucho abierto, cosa que está muy bien, sobre lo que está trabajando el libro, que está dirigido al mundo adulto. ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo se utiliza esta herramienta? Nosotros lo pensamos para dar talleres, básicamente lo pensamos para que pueda ser incorporado fácilmente en las escuelas. Que, a ver, no nos servía de nada que sea solamente una historia y que los adultos o los papás en este caso se quedaran sin herramientas. Entonces necesitábamos también apelar al mundo adulto y decir, bueno, a ver, si estamos hablando de estereotipos de género, estos papás básicamente tienen que leer alguna definición, digamos, de qué género, qué sexo, sino con quién estábamos hablando. Entonces me parecía que, nos parece que acá hay como una doble jugada, que es hablar con los pibes, digamos, y también de construir o hacer, digamos, una
acercamiento de construcción con las familias, que es lo más importante. Y la verdad que los libros, como la editorial es Piola, llega a muchos lugares, porque una cosa es trabajar en una escuela de por acá, de Cava, y otra cosa es que los libros lleguen a una escuelita en Formosa. Y bueno, la verdad que me encantaría estar ahí, volverme mosca y ver cómo lo están trabajando todos estos temas, digamos, y siguen. Bueno, estamos hablando con Romina Kosowski, ella es coautora de la colección Granito de Arena, libros para infancias libres. Romina, vos también contaste de tu trabajo en el consultorio, ¿no? De tu trabajo clínico. Estos mandatos o esta cuestión cultural o ciertas líneas que bajamos los adultos o que históricamente, ¿qué impacto tiene en las niñas y los niños? Total. Todo el impacto del mundo. O sea, por eso yo creo que con los años, hace muchos años que hago consultorio, como 18 años, cada vez veo menos a los pibes y más a los padres. Que son los que necesitan el tratamiento, ¿no? Porque hago más orientación a padres, porque bueno, sí, obviamente hay mucho para trabajar también con los pibes, pero en el último tiempo, o sea, veo mucho a los papás, digamos, con muchas inquietudes, que les cuesta mucho adaptarse a estas nuevas preguntas, interrogantes. Yo creo que realmente nosotros estamos viviendo un momento de muy bisagra, donde, digamos, yo escucho a los adolescentes y a los pibes que vienen totalmente con otras cabezas, y nosotros como papás quedamos ahí como en el medio diciendo sí, pero no, pero sí, o no, o al que qué difícil abordar tal cosa, ¿no? Estoy diciendo bien, trans, el trans, la trans, o sea, no saben bien, digamos, qué tienen que decir. O sea, es un momento de mucha deconstrucción. No, lo que pensaba por ahí era qué impacto tiene, digamos, este tipo de herramientas, por ejemplo, en las infancias trans, ¿no? Porque, digamos, es un tema sobre el que no se habla tanto, sobre el que no tenemos la posibilidad de conocer demasiado más allá, digamos, de las historias que nos rodean, y que no hay tanto análisis, digamos, al respecto, ¿no? Porque es algo como, entre comillas, nuevo de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrenta la comunidad terapéutica, si querés, las infancias trans en ese momento, cuando llegan, ¿no? Porque antes había una cosa toda como correctiva, ¿no? Como, bueno, a ver si volvés a ser varón o volvés a ser mujer. Yo creo que la comunidad terapéutica lo enfrenta con mucho desconocimiento, básicamente, digamos, y hay como muy pocos profesionales que tienen conocimiento y que realmente están empapados de la temática de infancias trans. Es un tema muy nuevo, realmente los puedo contar con la mano o sea, con una mano, los profesionales que pueden hacer un buen trabajo. Creo que es una cuestión de tiempo, de formación. Recién, digamos, estamos trabajando lo que tiene que ver con perspectiva de género. O sea, sí, venimos de más atrás. Estamos años luz del tema trans. Sí, no, y aparte ese desconocimiento que trae muchísimo temor, ¿no? Y que se nos juegan muchísimas cosas. El tema trans es un tema que bueno, está en el borde y nos interpela, en verdad, a todos, y es muy difícil, muy difícil tener la cabeza para abordarlo y demás, pero bueno, esto es lo que... Eso te quería preguntar, hablaste de un poco las niñas y los adolescentes, ¿no? Este nuevo discurso. ¿Vos qué ves con relación? Porque nosotros acá entrevistamos a varios y lo que tenemos contacto, esto ya de la orientación sexual, identidad de género, qué sé yo, directamente lo viven al contrario, como algo no tan con límites, sino que los límites son difusos, ni siquiera, no es me quiero, por ejemplo, bueno, sí, soy gay. Bueno, no sé, puedo tener un novio, puedo tener una novia, mamá, no sé, o sea, no me pregunto. Como que no hace falta definirse, digamos, como que no es eso, no conlleva una angustia, ¿no? Como... Y no les interesa, digamos, ir, bueno, este programa se llama Género Fluido, ¿no? En fluir, yo los veo muchísimo más fluidos, más fluidas, y creo que eso quita la parte de la violencia. Sin duda. ¿Vos lo ves así? ¿Cómo lo están
trabajando esto? Sí, yo en los adolescentes la verdad que lo veo así, a ver, veo como grupos de pibes muy piolas. Me parece que, a ver, que el tema es cómo se está abordando en las escuelas nuevamente, cómo se está abordando en las familias. O sea, porque el tema es que si los pibes no tienen estos prejuicios, pero en la familia, cuando vuelven, empieza a haber un intento de etiqueta y nuevamente, bueno, pero ¿te gustan las nenas o te gustan los nenes? Y, o sea, pero entonces, ¿sos gay o no sos gay? Digamos, y todo el tiempo vuelve como ese intento de encasillar, de categorizar. Nosotros venimos de un mundo muy categorial. O sea, nacimos, digamos, de estas categorías binarias, obviamente, pero categorías. O sea, los pibes hoy tienen un fluir diferente, no necesitan esas categorías, pero vas a cualquier lado, te corres un poquito del ámbito adolescente y enseguida está. Bueno, pero entonces es gay, ¿no? Los padres dicen, ¿pero es gay o no es gay? No, todavía no sabe. ¿Pero cómo no sabe? Pero salió del closet, no salió, ¿no? Como la categoría, la necesidad de definición, y la adolescencia es no definición, entonces bancarse esa incertidumbre no es tarea fácil. Me gusta esa frase, bancarse la incertidumbre. Para hablar de este corrimiento que hablaba Romina fuera de este ámbito, vamos a ver lo que tenemos en la cultura, en la tele. Vamos con un audio de lo que pasó en el programa de televisión de estos días con Flor de la B, su bailarín, y veamos qué dice. Faltó el rol de Gabo de machote, ¿no? No lo quería mostrar igual, ¿eh? No lo quería mostrar, ¿eh? Está bien, si lo te pareció, si te pareció la idea. No, ya sé, pero siento que repite un poco el registro Gabo. Estamos bien. Y para mí a Flor le hace falta un compañero para darle a ella la posibilidad de esa pareja hot sensual. No, dice, lo perdón. estoy extrañando, necesito que Flor tenga al lado a veces el rol de macho para que ella sea como la mina diosa bomba. ¿La están cuestionando a Pampita? Macho no. Acá macho no. Bien marica, Macho mi amor. no. Macho Es no. lo que dice Pampita. Pero en todo esto que es sexy, que es hot, que es erótico, yo la quiero ver a Flor en algún momento que me transmita eso, que me transmita que hay ahí fuego con el compañero. Y acá, como el registro es bastante parecido de los dos, me falta ese lado, me falta ese rol. Bueno. ¿Quién está hablando? ¿Quién hace de hombre? ¿No? ¿Quién es la panelista que le dice Pampita? Pampita. Bueno, pero Pampita es una persona muy binaria, entonces como que me parece que igual es interesante porque me parece que en estos programas esta gente representa lo que un montón de gente piensa. Exacto. Entonces, ojo, ¿no? Como digo, ella necesita ver al macho, ¿no? Y a la mujer, entonces. Bueno, si es mujer, que haga de mujer y basta. Sí, igual. Fíjate que ella dice que necesita ver al macho para ver la femenina a Flor de la B. En contraposición. Claro, la define en contraposición. La femenidad de Flor de la B depende del contraste con un macho. Eso es. Sí, pero además porque me parece que también, como ella tiene en la cabeza que Flor de la B es trans, entonces se cuida de eso. Por eso. Entonces necesita realzar, digamos, al macho para que ella para verla lo más femenina que pueda. Entonces ahí se le hace como cortocircuito en el binarismo y no sabe bien, digamos, si está bien lo que dijo, pero sí, digo, a ver, a mí me parece que lo interesante de esto es el tema de las nuevas masculinidades, que es un tema que probablemente abarquemos en un próximo libro, porque tenemos un protagonista que es el ex príncipe, que no tiene nombre todavía, pero es un ex príncipe, y es un nene sensible. Es un nene macho menos. Ay, pero qué horror. Pero no es gay, o no sabemos, ¿no? Y entonces me parece que el tema de las nuevas masculinidades y el estereotipo del macho proveedor, de los nenes no lloran, ¿no? Las masculinidades hegemónicas, hace mucho ruido y y genera mucho sufrimiento en los varones.
Y eso es un tema que no se habla. Porque en no es general, lo suficientemente, ¿no? Claro, como lo que marcaba Pampita, pero a mí también lo que me gusta destacar es la capacidad de respuesta que tienen ahora quienes van al bailando, ¿no? Porque el bailarín le dice, no, ¿qué macho? Marica creo que le dice, o loca, no sé. A mucha honra, claro, como debe ser. Claro, tal cual, Lo orgulloso de reivindica. eso. Sí, Entonces, igual a mí me hubiese gustado que aunque sea marica diga que macho, porque macho tiene una connotación, o sea, patriarcal, o sea, no es por la orientación sexual, No, o sea, no, a esa tal cual. marica también le falta, No, le un poco falta la un nueva poco, masculinidad. le falta una vuelta de tuerca, pero digo, él no se queda callado. No podemos no pretender intenta, igual que claro. todos respondan No, de no. ese modo, pero es cierto. No, trato de compararlo con quizás ediciones anteriores de esos programas. ¿Cómo hubieran respondido, Claro, ¿no? y Como cómo va mutando. 5 años atrás, no Tal sé. cual. Sí, se hubiese angustiado y se hubiese quedado. Yo me quedo con lo que decía Romina del sufrimiento emocional, del sufrimiento psíquico, ¿no? De que también sufren obviamente los varones por todas estas cuestiones estereotípicas del patriarcado. Ese mandato. Y muchísimos niños que no se sienten a gusto con las expectativas que supuestamente deberían cumplir. Así que nos estás dando en exclusiva que van a trabajar el próximo Nuevas Masculinidades, Sí, o qué sí, temas claro que tienen? Sí, está ahí, están ahí los próximos libros, pero sí, porque además como van siendo las historias, digamos, el primer libro que es de Lola, No está sola, que es de más, digamos, perspectiva de género, quedó pendiente el tema de Nuevas Masculinidades con el ex príncipe, así que lo vamos a retomar. Bueno, ustedes saben, Romina escribió junto a otras coautoras estos libros que se consiguen en los puestos de diario incluso, de los subtes, en la calle, y son de una difusión masiva. Esto es bueno, son libros entre comillas económicos, son libros hermosos, muy cuidados, muy recomendados. Acá le voy a pedir a la productora Paola Bertolot que podamos lanzar también un llamamiento desde el programa a ver las y los oyentes qué tema le gustaría que toquen en los próximos libros para niñas y niños. Y con esta propuesta le vamos a dar las gracias a Romina Kosowski por estar acá, tenerla como siempre cada vez que la necesitamos, y bueno, y que vuelva. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Yo les voy a dejar un Vera Imperfecta para un próximo sorteo y después les mando a la colección complete. Estamos Perfecto. ATR con los sorteos. Género fluido. Bueno, la despedimos a Romina y nos vamos con Dani Umpey y Mariana Lagrasta. Gracias, No podrás. Romy. Gracias.
por no al matrimonio gay. 33 votos a favor, 27 en contra. Ahora sí, Argentina permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Actualidad visible. La diversidad en las noticias. Diversidad y Derechos participó de las 14 jornadas de historia de las mujeres en Mar del Plata. Este es un evento enorme, realmente, que se hizo del 29 de julio al 1 de agosto y participamos a través de nuestra presidenta, Florencia Feldman. Ella habló de reproducción humana asistida, autonomía, mercado y derechos reproductivos. De todo eso, chupate la mandarina, ¿eh? Y la verdad es que fue un encuentro que confluyó con activistas, académicos, la verdad, personalidades muy potentes, así que estamos esperando las conclusiones, pero por ahora nos fue espectacular. Muy bien. Bueno, esta noticia le va a gustar a nuestra futura entrevistada Constanza Rossi, porque la bióloga Brigitte Baptiste es la primera mujer trans rectora de una universidad, esto es en Colombia. Brigitte Baptiste es una de las grandes personalidades de la ciencia en Colombia. Durante los últimos 10 años encabezó el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, la principal corporación en el país encargada de estudiar la biodiversidad y promover la sostenibilidad en todo su territorio. Bueno, Baptiste renunció a este cargo y había mucha incertidumbre acerca de por qué se daba eso, pero poco después se supo cuál era la razón, y era que la Universidad EAN de Bogotá anunció que la bióloga sería su nueva rectora desde el 1 de septiembre. Impresionante, es importantísimo porque estamos hablando de un cargo de liderazgo nada más y nada menos que en una universidad. Sin duda. Que son espacios que por más que se crea que ahí justamente está el conocimiento, muy conservadores y muy repetidores de los discursos. Y ella es bióloga además, o sea que también en contra, ¿no?, del discurso clásico biologicista, que seguramente después profundizaremos más con Constanza, pero... Claro, me encanta la bióloga que se te planta ahí. Y te va en contra de todo lo que pensaste. Y además, ¿sabes qué? soy la rectora. Besis. Claro, ¿Ok? Se cambió. Me encantó. Y otra que me encantó, miren, hay 2 chicas tenistas que son novias. Ay, qué palabra. No sé, ¿cómo? como amorosa. Bueno, no sé, se sigue usando novias. Bueno, novias tenistas tuvieron que competir en el torneo de Karlsruhe. Hace algunas semanas parece que Alison y Gritz fueron la primer pareja abiertamente, visiblemente lesbianas, obvio, si son parejas entre ellas, en participar de los dobles de Wimbledon. Y se enfrentaron, ¿sí? Una contra la otra. Y hicieron como que no se conocían. Y ellas, mira, dijeron, ya sabíamos que esto iba a venir en algún momento, ¿viste? No era fácil para nosotros, para nosotras, pero lo íbamos a encarar. A mí me gustaría saber el después en la casa, ¿viste? Porque ganó Alison. Así que me hiciste ese smash, ya vas a ver. Ahora andá y... Una dijo, sería muy raro, no quiero pensar en eso, cuando le dijeron, miren que por ahí se tienen que pueden enfrentar. ¿Qué más le puedo haber dicho Silvina? Yo no le hablo, o sea, no le hablo por un mes mínimo, la hago sufrir, o sea, basta. Todo por ese saque, ¿no? Como... Pero además dieron todo, o sea, se mataron en la cancha, ¿no? en el partido. Había tensión, decís. Y es que salieron a matar o morir, eso es así, o sea, jugás, pero bueno. Pero también saben que dijeron ellas, che, está bien, nosotros estamos acá, todo bien, ¿viste? Pero debe haber muchos hombres homosexuales, dijeron, jugando activamente ahí afuera. Pero no salen mucho del closet, ¿eh? Sería más difícil salir debido a los estereotipos, dijo ella. No estoy tan segura. ¿Por qué está tan indulgente con los varones gays? ¿Por qué sería más difícil para un gay que para una lesbiana en el tenis? Sí, tampoco coincido, pero es cierto que tampoco hay tantos
oficialmente fuera del closet, ¿no? Sí, a mí lo que me encantó... Se dan en todos los deportes de cualquier modo, ¿no? Como qué difícil igual que es para un varón, ¿no? Sí. Ser campeón del mundo y decir que es gay, ¿no? Como no sucede tan a menudo. Me encantó la visibilización en el Mundial de Fútbol femenino, Claro. en donde también jugadoras que se enfrentaban y después se chuponeaban y salían a sacarse la selfie ahí, dando la vuelta olímpica, saludando a las tribunas, muy muy fuerte. La verdad que, hablando en serio, esta visibilización es la que impacta y ayuda, digamos, también a que puedan salir del closet otros en el mundo del deporte, que es un tema que tocamos muchas veces aquí en este programa, ¿no? Muchas veces aquí en el programa, también en la Escuela de Activistas por Activistas tenemos una sección dedicada a deportes y diversidad, pero es difícil, ¿no?, ponerse con el termómetro a ver en qué ámbito es más difícil. No es más difícil para los varones, no es más difícil para las mujeres. Es medio complicado, me parece, ponerse en ese termómetro. Yo creo que ella se debe haber referido a que, como en el deporte, que está tan relacionado a lo corporal, al cuerpo, básicamente, un varón compitiendo es por demás alguien viril, que pone la fuerza de su cuerpo, entonces por ahí impactaría más. Y en la mujer, ya sabemos que son todas tortas las que hacen deporte. Pero si es torta, ¿qué vas a pensar? Bueno, era lo esperable. Se me aparece Martina Navratilova y el otro día vi una foto de Gabriela Sabatini. Yo también la vi. En la proa del barco. Le voy a preguntar a nuestra operadora, ¿la viste? Con la bikini. Pero casi me muero muerta. Vamos a recuperar esa foto, la vamos a poner acá como... Podemos hacer un póster y ponerlo en la sede 100%. Si yo se la voy a clavar al lado de la de Madonna de Arrué. Así te la digo, Arrué. Hernán Arrué, que seguro nos estás escuchando, me vas a tener que hacer un pedacito porque voy a estampar esos abdominales y las gambas de Gaby ahí al lado, bajando la escalera. En mi agua esa. Me encanta. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, no tan buenas noticias, se vuelve a repetir algo ya que viene sucediendo desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri, y se denuncian faltantes por medicación para el tratamiento del VIH. Personas viviendo con VIH denuncian que en los hospitales públicos no se están entregando algunas medicaciones antirretrovirales. Frente a esto, por ejemplo, la Fundación Grupo Efecto Positivo hizo público un documento que detalla esta situación y expone la ausencia de previsión en las compras de los medicamentos. Esto, la verdad, es que ya se han hecho innumerables reclamos a la Dirección Nacional de SIDA, quien es el encargado dentro del ex Ministerio de Salud y actual Secretaría de Salud de la Nación, y en general te contestan cosas del tipo, bueno, hicimos el expediente y nos atrasamos, entonces la compra va a tardar mucho más. Las intenciones están. Sí, 100% diversidad de derechos, que lo pueden ver en nuestra página web en publicaciones e informes. Hizo un informe sobre el presupuesto nacional, y ahí ya hace un poquito menos de un año alertábamos sobre que esto iba a pasar, porque es muy simple. Los medicamentos para tratar el VIH, ¿con qué moneda se compran? ¿En qué moneda se compran? ¿En pesos? No, se compran en la moneda de Hernán Arrué, en dólares. Se compran en dólares. Nunca dejaría que lo difames de esa manera, Hernán, porque su moneda sería la libra. Es verdad. Ahora vamos a hablar de la libra también. Entonces, si yo tengo igual presupuesto en pesos... Pero el dólar cambió tanto de valor... Doctora Madaleno, ¿qué va a pasar? Va a haber faltantes. Esto no es solo una cuestión económica o de cosas, es una cuestión ideológica, porque tampoco hay campañas de prevención, ni testeo. Contratan a Albino para que haga cositas también en el ex ministerio. Es una decisión política, ¿no? Mientras tanto, quienes necesitan esa medicación no la están teniendo. También teniendo en cuenta que esa medicación necesita de una periodicidad. Claro, no se pueden dar el lujo de estar esperando. No funciona de esa forma. No hay lujo posible en ese sentido. Y finalmente anunciamos que comenzó el juicio por el transfemicidio de Azul Montoro.
Ustedes saben, Azul, la joven trans de 23 años que fue asesinada a puñaladas en octubre del 2017 en la provincia de Córdoba. En la sala estaba colmada de familiares y allegados, dirigentes políticos, militantes y periodistas. Así que empezó ese juicio, esperamos que tenga la perspectiva que queremos, que sea la de crimen de odio de la identidad de género, transfemicidio o travesticidio. Así que bueno, lo vamos a Ojalá a los seguir jueces detenidamente. puedan nombrarlo de ese modo, ¿no? Como pasó con el juicio de Diana Zacayán. ¿Sabés si intervino la UFEM en este caso o...? Porque estaría bueno como para saber... Es una buena pregunta, habría que... La verdad porque sí, porque están en la Cámara Criminal y Correccional 9, habría que ver. Yo no tengo noticias. El acusado es Fabián Alejandro Casiva, de 26 años. Es para estar atentos, ¿no? Porque habría que ver... Podríamos hablar con la UFEM para saber qué noticias tienen y hacer la comparación, exacto, ¿no? Cuando interviene la UFEM, el peso que eso tiene, la importancia de la perspectiva y... Su sola presencia, ¿no? Exactamente. Y también ver la carátula, porque la carátula, o sea, según las informaciones periodísticas, prescribe, o sea, homicidio calificado, eso es decir, o sea, agravado por mediar violencia de género. Eso es femicidio. Nosotros también entendemos que se tiene que consignar la perspectiva del odio a la identidad de género, no solo el femicidio. Así que bueno, vamos a seguir viendo. Y con esto tenemos el pantallazo de actualidad. Lo que no escuchás en otros lados, acá lo tenés. Digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. En Caput. Bueno, vamos a escuchar cuál es el mensaje que leen los pilotos. Pasan cosas. Comandante, habiendo finalizado el vuelo, queremos informarles sobre la situación que enfrentamos los pilotos argentinos. Como resultado de la actual política no comercial, hoy tenemos empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones, que reducen la dotación de pilotos con despidos encubiertos, o que se achican devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias. Ante esta situación que pone en riesgo miles de fuentes laborales en el país, ratificamos nuestro compromiso de seguir defendiendo la aviación argentina. Los cielos también son de cada uno de ustedes. Desde ya agradecemos su comprensión. Radio Caput. Esas cosas. Al día siguiente de la desaparición de Santiago Maldonado, Fernando Jones Walla dijo en Radio Caput: el día de ayer se cometió por parte de Gendarmería, donde participaron 5 escuadrones. Empezó todo antenoche, que la Gendarmería anduvo dando vueltas en los alrededores de la comunidad, dando disparos durante toda la noche hacia el interior de la comunidad. A las 11 del mediodía atropellaron la tranquera, empezó a la comunidad y bueno, atrás ingresaron el resto de los móviles de Gendarmería, ante el cual un grupo de gente intentó defenderse de este ataque, resistir el avance de la fuerza de Gendarmería. Lo más grave de esto sí es que de estas personas que escaparon, hay una persona que no logró escapar, que fue capturado por Gendarmería y se lo llevaron, pero esta persona está desaparecida. Su nombre es Santiago Maldonado, viene de La Plata, pero hace ya varios meses que se encontraba en la zona de Bolsón. Ese día se encontraba solidarizándose, apoyando ahí la lucha y bueno, fue capturado por Gendarmería y al día de hoy, hasta este momento no hay datos
en ninguna de las ciudades. O sea que desde hace más de 24 horas que Santiago Maldonado está desaparecido. Así es, y bueno, nos responsabilizamos de esta situación desde Macri, Patricia Bullrich y todos los que responden a estas políticas del Estado que está llevando adelante este gobierno. Que aparezca, tiene que aparecer. Se supone que estamos en un Estado democrático y este programa tiene más pinta de una dictadura que otra cosa. Aparición con vida de Santiago Maldonado. Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 54 95 98 85. Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular.
Bueno, y volvemos con género fluido. Y la verdad es que está pasando algo muy hot en Puerto Rico. Se ha dado todo una situación que tiene que ver con la política, los derechos LGBTI, Ricky Martin, o sea, la cuestión cultural también de los ídolos. Recordemos que Ricky Martin fue alguien que salió del closet hace ¿cuántos años más o menos? Creo que en el 2010, si mal no recuerdo. Arrué diría que fue motivado por el beso que le dio Madonna en su momento y lo invitó a salir del closet. Le mandó los fluidos de... Sí, le mandó el telegrama y le dijo... Fluido. Sí, la verdad es que Ricky Martin es un artista que para esa época ya tenía una cantidad de años y era una celebridad en el ámbito de la música, donde todos le parecía, y para él fue todo un tema salir del closet y visibilizarse, y hoy protagonizó junto al pueblo de Puerto Rico el empuje a la renuncia al gobernador de aquella ciudad, y vamos a tener para hablar con los propios protagonistas, es decir, personas que, bueno, son puertorriqueñas y activistas. Vamos a hablar con Salvador Vidal Ortiz. Él es puertorriqueño, ahora está residiendo en Washington, ¿sí? Él es académico, es activista, estudió sociología, y... ¿saben qué libros escribió? ¿Cuáles? Me gusta. Trabar el saber. Educación de personas trans y travestis en Argentina. Y Queer Brown Voices. Porque él también labura la interseccionalidad de raza. Me gusta. Que no me gusta la... o sea, Bueno, sí, no me gusta el concepto raza. La raza es una palabra que se utiliza, está prescripta en las convenciones internacionales, por ejemplo. Pero a nosotros no nos gusta, no nos parece bien, como acá dice la compañera Silvina. Hay algunos autores y autoras que lo hacen a propósito igual, ¿no? Igual como está bien hablar de racismo, porque el racismo sí existe, ¿no? Claro. Como por ahí más la concepción de, bueno, no es la raza lo que existe, sino la etnia. Sí, el racismo en tanto discriminación hacia las personas de otras etnias. Exactamente, utilizamos racismo y no raza. Bueno, Salvador Vidal Ortiz, la verdad es que tiene todo un estudio sobre el tema y conoce lo que es el devenir del activismo ahí en Puerto Rico. Salvador, ¿nos estás escuchando? Sí, claro. Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, te habla Greta. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú? Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la comunicación. La verdad que aquí desde Argentina estuvimos observando con mucho detenimiento el proceso que se dio en Puerto Rico en estos días, en esta semana pasada, con nada más y nada menos que la renuncia de un gobernador, un pueblo en la calle, y además del contexto histórico que decimos que seguramente vos nos podrás político, comentar que desencadenó esto. También se habían ventilado escuchas, digamos, conversaciones de este político que tenían que ver con actitudes misóginas y homofóbicas, ¿verdad? Sí. ¿Vos cómo lo viviste? ¿Cómo lo seguiste? ¿Te lo esperabas? Es muy importante reconocer que el contexto, ese contexto político tiene que ver con el contexto histórico que mencionaba, porque Puerto Rico como colonia de Estados Unidos ha tenido muchos problemas económicos y ha estado bajo ese yugo colonial de Estados Unidos por más de 120 años. Han habido una serie de elementos que han impactado el desarrollo de una deuda, por ejemplo, y también han fomentado la corrupción dentro del gobierno y los gobiernos de distintos partidos políticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, una década o 12 años de una crisis económica financiera en Puerto Rico obviamente precede a este momento histórico donde después del huracán María hace 2 años, que tiene un impacto increíble, donde se pierden miles de vidas de puertorriqueños y puertorriqueñas,
literalmente sirven como, tienen la función de crear un nivel de frustración, de ansiedad, de coraje, ¿no? Que también permite que la gente tenga la fuerza para decir, ya, basta ya, tenemos que organizarnos y que reaccionar y responder. Los chats no solamente incluyen textos misóginos y homofóbicos, sino que también incluyen evidencia sobre malversación de fondos y sobre la utilización de fondos de forma inapropiada. Entonces, eso todo existe dentro de este contexto más amplio de una precariedad por cómo funciona el sistema económico y político en Puerto Rico al ser una colonia de Estados Unidos, pero a la misma vez cómo ha sufrido la población en Puerto Rico por los últimos 10, 12, 15 años por la situación económica. ¿Había habido algún antecedente del pueblo masivamente en las calles exigiendo la renuncia, digamos, nada más y nada menos que de un gobernador? ¿O qué te parece, más allá de esto, que cristalizó lo que ocurrió la semana pasada? Han habido por muchos años, siempre han habido protestas dentro de un contexto político de izquierda, que son los proyectos políticos que quieren la independencia de Puerto Rico. No se ubican exclusivamente en la Universidad de Puerto Rico, que para darle contexto, es una universidad pública que se parece mucho a la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Funciona como una plataforma pública donde hay unas luchas políticas interseccionales o transversales, y dentro de ese espacio, pero también dentro de espacios no académicos, dentro de espacios activistas, de espacios de actores en la calle, populares, dentro de los medios de comunicación, han habido personas muy interesadas en crear, en visibilizar esa frustración dentro del pueblo. No había habido un tipo de... O sea, este nivel de magnificación nunca se había dado, y ciertamente no se había dado con el gobernador. Perfecto. Salvador, vos entendés que toda esta movida de Ricky Martin, Residente, digamos, y otras personalidades quizás populares, ¿no? Hayan convocado a esto para que el pueblo se haya movilizado. Yo creo que es una función de activistas que desde el campo de trabajo, literalmente, ¿no? Desde los distintos barrios y vecindarios, han movilizado sus comunidades. Y creo que eso ha permitido que los artistas hayan identificado, esto es un buen momento, ¿no? Claro. René, que es el cantante de Calle 13, ha sido muy vocal en su resistencia a los gobiernos en Puerto Rico en los últimos años, y claro, esta fue como la última gota, ¿no? Que derramó literalmente la paciencia. Creo que otros artistas y otras artistas se han unido al llamado, un poco porque literalmente ha sido Ricky Martin nombrado directamente, ¿no? Dentro de los ataques homofóbicos. Salvador, te saluda Francisco, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿qué tal? Bien, todo bien. Yo te quería preguntar si, porque acá en Argentina trascendió mucho las figuras de los distintos artistas, quizás no tanto de referentes de algún partido político o de organizaciones. Yo te quería preguntar si esta trascendencia es algo comunicacional o es por falta justamente de líderes de la oposición o de liderazgos políticos. No, yo creo que una de las tácticas que se ha utilizado mucho en Puerto Rico es el nivel de creatividad en la protesta. Entonces han habido protestas literalmente desde clases de yoga al lado de la fortaleza, que es la casa del gobernador, hasta en la bahía, justo afuera de la fortaleza, ¿no? O sea, se fueron cientos de personas en bote a protestar y a gritar y a hacer cantos, ¿no? Más, obviamente, los cacerolazos, ¿no?
Entonces, todos esos procesos fueron procesos que se dieron de una forma no accidental, pero se dieron de una forma muy orgánica, muchas veces espontánea. En ese sentido, creo que la gente de la derecha que representan al gobierno no habían imaginado, no habían podido visualizar el que el pueblo se movilizara de la forma en la que lo hizo. Pero de cierta forma ha habido un nivel de creatividad donde han hecho lo artístico y lo político lo mismo, ¿no? O sea, han utilizado muchas tácticas para poder lograr el objetivo. Salvador, Silvina te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? La pregunta era, ¿cómo pensás vos que a partir de digamos, un hecho como el que estábamos relatando, puede configurarse el movimiento LGTB dentro de Puerto Rico, ¿no? O sea, ¿qué herramientas nuevas pensás que pueden surgir a partir de esto, ¿no? Porque no es poca cosa, más allá de la coyuntura política, y como vos bien relatabas, digo, va más allá de la misoginia de un mensaje o lo que sea. Bueno, ¿cómo puede empoderarse el movimiento LGTBI en Puerto Rico a partir de esto? Vale, perfecto. Existen ya 50 años, por lo menos, de lucha LGBT, aunque no se llamaba LGBT, en Puerto Rico. Desde los 50 y los 60 se han documentado espacios, bares, espacios de socialización de personas LGBTQ en Puerto Rico. En los 70 empiezan a salir escritores a nivel público, como Abnier Marat, que empieza a escribir. Tenemos un escritor muy famoso que en los 80 escribe sobre el SIDA, Manuel Ramos Otero. Y hay otros activistas, artistas, académicos y académicas que han estado envueltos en procesos de movilización. En Puerto Rico ha existido, por ejemplo, una parada de orgullo LGBT desde el 1991, ¿no? Estamos hablando de 30 años. Sí. De hecho, en Puerto Rico es como un rectángulo. San Juan está en la parte noreste, pero si uno se va hacia el oeste de la isla, en Mayagüez, Cabo Rojo, esa área que es un área de playa muy turística, ahí también se hace una parada de orgullo LGBT del oeste desde el 2003. Entonces el activismo LGBT existe incluso mucho antes del SIDA en Puerto Rico. En los 70s y 80s existían colectivos como el colectivo de concientización gay y el colectivo de lesbianas feministas. Obviamente el SIDA tiene un impacto en el activismo que se da, pero una de las cosas que ha surgido en este siglo ha sido que mucha de la gente que hace trabajo artístico y trabajo sobre todo de escritura y literatura, lo hacen desde una perspectiva abiertamente LGBT. Publican en toda Latinoamérica y en España sus trabajos. Entonces hay un proyecto de visibilidad que a veces, de nuevo, a veces se da por accidente, a veces son 10 personas que se reúnen, 20 personas que se reúnen y comienzan a escribir juntas y juntos. Pero esto no es una génesis de un movimiento LGBT en Puerto Rico. Es una forma, de hecho, de solidificar el que la gente LGBT ya lleva mucho tiempo trabajando a nivel transversal con otras luchas políticas, por ejemplo, la de la independencia del país, ¿no? Claro. Entonces, ya se ha visualizado un movimiento por 50 años LGBT que ha tenido sus altas y sus bajas como todo movimiento social. Estamos hablando con Salvador Vidal Ortiz, él es puertorriqueño, es académico y activista. Eso te quería preguntar, porque una de las imágenes más icónicas de la caída de Ricardo Rosselló se transformó en Ricky Martin subido al capot, digamos, de un camión con la bandera de la diversidad, del orgullo. La salida del closet de Ricky Martin en su momento, después de varios años de ya comenzar su carrera, ¿no? ¿Impactó de manera positiva en la comunidad LGBT de Puerto Rico o fue inocua? O ¿cuál es tu opinión respecto a eso? En el Caribe, particularmente, nosotros usamos una frase que creo que también lo usaba Juan Gabriel en México, ¿no? Lo que se ve no se pregunta. Entonces, en el contexto, al menos del Caribe,
era un secreto a voces que Ricky Martin era gay y la gente estaba esperando que lo dijera. En ese sentido, obviamente tiene un nivel de empoderamiento porque la gente LGBT siente que puede tener unas conversaciones con las familias que a lo mejor un año antes no sentían que podían tener, ¿no? Entonces sí tiene un efecto cultural que permite el que se tengan una serie de conversaciones que quizás no se habían tenido. Pero a nivel de nuevo, de la estructura de lo que es el trabajo activista, de las marchas, del trabajo político, del trabajo legal para acceder a leyes, a derechos para las personas LGBT, no tuvo mucho impacto, ¿no? Tuvo mucho más impacto al nivel cultural, popular. Perfecto, perfecto. Bueno, Salvador, la verdad que muchísimas gracias por esta comunicación. La verdad que yo me quedo con algo que me hubiese gustado profundizar, que es la relación entre el movimiento LGBT y la independencia de Puerto Rico, es decir, el aporte de la comunidad LGBT, no a los derechos puntuales solamente, sino a la sociedad toda de Puerto Rico. ¿Y cómo te está yendo en Washington? ¿Qué estás haciendo ahí? Yo enseño en Washington DC sociología, temáticas de género, raza y sexualidad, pero también hago mucho trabajo de colaboración activista académica, incluso en Argentina. Entonces voy mucho a Argentina y mi interés es trabajar con comunidades trans, travestis y trans particularmente en Latinoamérica, para apoyar el desarrollo de temáticas como salud, educación, por supuesto, empleo, la temática laboral y vivienda. Salvador, en Puerto Rico tenemos entendido que es legal el casamiento, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y también hay alguna legislación que, bueno, castiga a los crímenes de odio. Respecto a la población trans, ¿existe una ley de identidad de género o algo similar? Las leyes en Puerto Rico en general se basan, como Puerto Rico está en un estatus de subordinación dentro del estatus del gobierno federal de Estados Unidos, las leyes que se acatan en Estados Unidos a nivel federal, o sea, a nivel de la nación estadounidense, no pueden ser distintas a las leyes que se acatan en Puerto Rico. Entonces, claro. En ese sentido, por ejemplo, sí, lo que es interesante sobre el caso de Puerto Rico es que sí han habido discusiones en la legislatura para lograr, por ejemplo, que se logren leyes documentando y honrando la legalización de condenas por crímenes de odio. Y esto se dio antes de que una ley federal en Estados Unidos impusiera esa ley a todos los estados y, como en el caso de Puerto Rico, a los territorios. Clarísimo. Entonces, en ese sentido, sí existen y han habido movimientos en la isla, en Puerto Rico, para tener ese tipo de legislación, y ha habido el cabildeo, pero generalmente también hay un impacto muy fuerte de las leyes federales sobre las leyes en Puerto Rico. O sea, sí existen para ambas, para las personas trans y para personas gays, lesbianas en términos de matrimonio. Entendidísimo. Muchísimas gracias, Salvador, por la comunicación. Te mandamos un ustedes. Abrazo muy grande. A ustedes. Bueno, fue Salvador Vidal Ortiz, él es puertorriqueño, activista y académico LGBTI. Me gusta esto de Puerto Rico, que me llama la atención, no estoy habituada a la isla, a cuando a pensar en, ¿no? Como... Claro, cuando lo nombran como la isla. Y qué importante este contexto político, no nos olvidemos de lo que Salvador remarcó casi en todas sus respuestas, la condición de colonia de los Estados Unidos, ¿no? Y me quedo con esto de no haber habido antecedentes de una movilización masiva en la calle del pueblo de Puerto Rico, digamos. No deja de ser una buena noticia, ¿no? Que se pueda expresar. Y sí, a mí me encanta que además el gobernador se llamaba Ricky también, entonces... Ricky renuncia y demás. Muy interesante la conversación con Salvador. Y ahora vamos a estar con Olga Orraca Paredes. Ella también es puertorriqueña, es lesbiana,
feminista y activista en defensa de los derechos humanos de esa población. Olga, te habla Greta, ¿cómo estás? Muy bien, Greta. Encantada de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. ¿Ahí me escuchás, Olga? Sí, ahora ahí está. Yo te escucho, acá te escuchamos fantástico. Bueno, Olga, te quería... Vos ¿hace cuánto que sos activista en Puerto Rico? ¿Cómo es la situación del movimiento LGBTI ahí en la isla? Bueno, yo soy activista hace décadas. Puerto Rico tiene me imagino que Salvador haya tocado parte de esto, pero Puerto Rico tiene un movimiento organizado del que tenemos documentación, obviamente, ¿verdad? Porque no todos los movimientos sociales se documentan, tristemente, pero del que tenemos documentación desde el 1974, perdón. En este momento tenemos la primera organización de la que tenemos información y de la que tenemos documentos. Así que Puerto Rico tiene realmente una historia dentro de lo que son los movimientos sociales como movimiento LGBTQ. También ha sido un movimiento que fue muy político, que ha sido muy político en muchos sentidos, y que esas primeras décadas del movimiento LGBT en Puerto Rico fue de grupos muy progresistas por la defensa de los derechos humanos, muy progresistas en términos de todo lo que tenía que ver con formación política, además. Así que, bueno, nosotros hemos vivido diferentes etapas, diferentes épocas, como le ha pasado a los movimientos de nuestras comunidades a lo largo de América Latina y también a nivel internacional. Hemos tenido unos momentos en que ha habido mucha más participación de mujeres, ha habido momentos en que ha habido mucha más participación de organizaciones de ambos géneros. Y hemos seguido caminando, ¿no? Hay momentos en que hemos tenido sobre 20 organizaciones diferentes trabajando con estrategias distintas, trabajando con temas específicos diferentes. Y hemos tenido momentos mucho más bajos en términos de organizaciones, con apenas para nosotros, ¿verdad? Sigue siendo bastante, pero apenas organizaciones, 8, 10, 12 organizaciones. Entre eso se han incluido muchas iglesias de puertas abiertas con una agenda abiertamente de apoyo a los derechos humanos. Sí. Olga, como activista lesbiana, ¿qué análisis tenés para ofrecernos respecto a, bueno, la caída, la renuncia de Ricardo Rosselló, el gobernador de Puerto Rico, que ya acá charlamos, que obviamente se debe a muchísimos motivos, pero también a ciertas declaraciones que se escucharon en los audios homolesbotransfóbicas, digamos? Bueno, definitivamente eso hizo que participara mucho más visiblemente personas de las comunidades LGBT, incluyendo a figuras como Ricky Martin, y que uno de los temas de discusión, de los planteamientos de abuso, de conducta abusiva del gobierno, girara alrededor del discrimen, del prejuicio y del abuso de las comunidades LGBT. Porque efectivamente sale el propio gobernador en esos chats que se dieron a la publicidad hace 2 semanas aproximadamente, sale el mismo gobernador de Puerto Rico haciendo declaraciones misógenas, muy sexistas, homofóbicas, y específicamente una de las varias personas que tomaba como punto para atacar era a Ricky Martin y a su familia, ¿no? Eso obviamente no solamente lo de Ricky Martin, eso lo lleva a él a una personalidad nuestra que está fuera del closet y al que mucha gente no solamente admira como artista, sino también por haber salido del closet hace años atrás, y no hablo solamente de comunidades LGBT, hablo del pueblo en general, a participar directamente en estas protestas. No, porque yo no entiendo que la razón fue únicamente porque él estuvo aludido, ¿verdad? Se sentía aludido obviamente porque había unas declaraciones directamente atacándolo a él. Yo creo que él ha sido una persona que en los últimos años ha ido cada vez
teniendo una postura, asumiendo una postura de mucha más verticalidad en términos de los derechos de los puertorriqueños y de la relación que nosotros tenemos, que el gobierno de Puerto Rico tiene como colonia de Estados Unidos. Así que ahí no solamente lo podemos ver como que estuvo ahí porque estaba directamente atacado, no, yo creo que hubo muchas otras razones porque todo tiene su contexto y aquí hay muchos contextos para que se diera esta participación tan amplia que hubo, donde estuvo las mujeres, ¿verdad? No puedo decir solamente los movimientos porque esto fue un movimiento, una movida muy orgánica, muy espontánea la que se ha estado dando en Puerto Rico, donde no solamente podemos hablar de movimientos organizados u organizaciones que estuvieron moviendo a las masas. Sí, ¿no? Olga, esto ha sido una movida... No, te decía que no, que totalmente, que para nosotras es muy fuerte, que queda en la historia, digamos, que, bueno, Ricky Martin, digamos, un activista gay o un músico que sale del closet, encabece y mueva esto, por vos decís, por varias razones, no solo porque se sintió aludido, y un pueblo que ya no tolera ese tipo de declaraciones o de violencia. Uh-huh. Eso es así. Puerto Rico es difícil de comprender, digamos, y es difícil para nosotros de explicar en breves palabras cómo es Puerto Rico y cuál es nuestra vida, ¿verdad? A nivel político y a nivel social. Pero ciertamente también para nosotros apenas estamos tratando de comprender en todo su detalle de qué es que se han tratado estas últimas semanas. Claro. Tenemos claro que aquí en Puerto Rico ha habido Puerto Rico está endeudado por sobre $70,000 millones por préstamos que han cogido diferentes... Nosotros también, Olga, acá, nosotros también. Exacto, América Latina en general, ¿verdad? Nos hermana esa realidad. Sí. Y entonces eso hace que en el 2016 el gobierno federal, el gobierno de Estados Unidos, aprobara la ley promesa que nos lleva a poner a nosotros por obligación en Puerto Rico a una junta de supervisión fiscal, que nosotros le llamamos una junta de control fiscal, para supervisar que los fondos en Puerto Rico se utilicen adecuadamente para pagar esa deuda y no para necesariamente cubrir las necesidades del país o del pueblo, ¿no? Así que esto es algo que va llevando al pueblo con muchas incomodidades, se van dando muchas situaciones que se montan una sobre otra y que crean y que cristaliza de rabia, de coraje, de frustración. Claro, y que exactamente, ¿no? Y que cristaliza en este hecho político que culminó con la renuncia del gobernador. Olga, si desde tu organización, desde el movimiento, llegan a escribir algo, algún análisis o balance, porque como vos bien decís, es muy reciente y seguramente se podrá hacer un análisis y un balance un poquito más adelante, te pedimos que lo compartas y lo podamos difundir desde aquí, desde Argentina. Perfecto. Y te agradecemos muchísimo y un abrazo muy grande y fuerza. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la solidaridad. Chau, Olga. Bueno, fue... Hasta luego. Hasta luego. Fue Olga Orraca Paredes, ella es puertorriqueña, lesbiana y feminista. Y otra que es lesbiana, feminista, pero no puertorriqueña, es nuestra operadora Gabriela Yazam. Y la queremos felicitar por su nuevo disco. Y la vamos a escuchar en La que te cumbió, que es el grupo, estas cosas que hacen ahora los jóvenes. Frío, frío, se llama el tema. A ver.
le quieres. Mostras nuestras. Las íconas que se cagaron en la cis heteronorma. Hola, buenas tardes a toda la gente linda de 100% y a los oyentes del programa. La semana pasada fue noticia que a partir de ahora los billetes de 50 libras esterlinas, van a tener la imagen de Alan Turing. Yo les quería contar un poquito quién fue. Nació en 1912 y fue un matemático y computador. Parece raro estar hablando de computadoras tantos años atrás, pero sí. Y no solo eso, es considerado hoy en día el padre de la computación moderna y de la inteligencia artificial por sus enormes contribuciones. Los programas de computación, ¿qué hacen? Ejecutan algoritmos. Informalmente, ¿qué es un algoritmo? Bueno, es una sucesión de instrucciones, de pasos, para desarrollar determinada actividad. La formalización lógica y la teoría matemática del concepto de algoritmo se pudo desarrollar gracias a las contribuciones de Alan Turing. También fue convocado durante la Segunda Guerra Mundial para descifrar los mensajes que se mandaban los nazis, que estaban encriptados por la máquina Enigma. Encriptar un mensaje, que es algo de lo que se ocupa la criptografía, una rama de la matemática y la computación, que se ocupa exactamente de eso, cómo poder manejar información de manera segura. Hoy para la vida actual es fundamental, ¿no? Cuando vamos a hacer una compra en internet y el sitio nos avisa que es un sitio seguro y uno ve ahí el candadito al lado de la dirección de internet, quiere decir que la información que uno vuelque a ese sitio va a estar encriptada por un algoritmo de encriptación. Con lo cual, si alguien intercepta el mensaje en el medio, por ejemplo, nuestro número de tarjeta de crédito, no lo va a poder entender. Bueno, Alan Turing fue capaz de descifrar los códigos, los mensajes que estaban codificados por la máquina Enigma, acortando la duración de la Segunda Guerra Mundial y salvando millones de vidas. La carrera de Alan Turing se vio truncada en 1952, cuando fue condenado por ser gay. En esa época era un delito. Le había pasado algo similar a Oscar Wilde. Y fue condenado, bueno, como les contaba, y le ofrecieron castración química o prisión. Él eligió castración química y además de generarle impotencia, todo el proceso de hormonas al que fue sometido, le produjo cambios en su cuerpo. Él era muy deportista, corría maratones. Y 2 años después, en 1954, se termina suicidando comiendo una manzana envenenada con cianuro. Tenía 41 años. ¿Quién sabe cuánto más tiempo hubiera vivido Alan Turing y hubiera podido desarrollar más su genialidad si hubiese vivido en un mundo más justo e igualitario, ¿no? En 2013 la reina Isabel II pidió disculpas por el trato que había recibido Alan Turing y ahora es homenajeado con su imagen en el billete de 50 libras. Homenaje recontra merecido, por cierto. Bueno, un beso grande para toda la gente de 100%, muy lindo el programa y un abrazo grande para todos. Enfoque diverso. Pluralidad de voces para correrse de la realidad binaria. Estoy con la pera en la mesa, me encantó lo que nos comentó Ezequiel Martín, nuestro compañero de 100% de Diversidad y Derechos. Él es matemático y activista, y fue a raíz de este nuevo billete en Inglaterra con el rostro de Alan Turing, que recordemos, no había habido otro billete que no tuviera la cara de la reina, ¿no? Y aparece atravesado por una violencia por su identidad de gay muy muy fuerte, una mente brillante que terminó de esta manera. ¿Les gustó? Yo aprendí un montón, eso de algoritmo y no sé qué. A mí me encantó que él como una reina haya quedado en el billete. Claro, ahora hay 2 reinas. Ahora tenemos 2 reinas. Me encantó. Y después está ese mito, ¿vieron? De que Steve Jobs utilizó la manzana mordida en homenaje también a Alan Turing. Exacto. No sabemos si es verdad o no, pero bueno, circula... Y para mí que sí. Para mí que sí. Digamos que sí. Nosotros digamos que sí.
A mí me encanta, Bueno, cierra por todos lados. La manzana no fue también la que nos enseñan que cayó Es la que enseña la Newton. gravedad. de la gravedad o Exacto. eso también nos mintieron. No, y es la de Adán y Eva también. Ay, pero qué tema, ¿eh? ¿Qué tendrá la manzana? ¿Qué tendrá la Que manzana? están todas las escenas. ¿Eh? Bueno, y tenemos en el estudio a Constanza Rossi. Ella es bióloga, divulgadora científica, docente y feminista. Seguimos con las ciencias. Muchísimas gracias por venir, estar aquí con nosotros, Constanza. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación y me parece que el relato anterior muestra que en la ciencia también nos rebelamos a los mandatos, a los estereotipos, a la imposición, en el caso de biología, lo que yo hago, al biologicismo. Qué tema, Constanza, no tiraste. Yo quiero empezar preguntándote en qué contexto histórico y qué discurso viene a cristalizar la biología. ¿Cuándo nació? La biología igual tiene larga data, pero me parece que este biologicismo que a muchos nos incomoda y que muchos estamos dando pelea, muchos y muchas, parte un poco de Darwin y la genética, de la evolución y la genética, pero también lo que tratamos los que defendemos la disciplina y damos una pelea adentro es que la teoría de evolución de Darwin quitó la religión dentro de las explicaciones, así que trajo una explicación que decimos materialista. Yo igual iba a hacer un poco también presentación, yo escribo en La Izquierda Diario, así que como feminista y socialista, incluso ya Marx había valorado mucho la teoría de Darwin. Lo que no quita que también él en esa época victoriana y él también de clase social alta, también veía todo el patriarcado y el capitalismo, la competencia, lo individual, lo que hoy llamamos, en su época quizás no, pero la meritocracia. Entonces, eso es lo de que se agarra, lo que yo también voy a llamar el sistema capitalista, y lo aprovecha, y lo que se agarra el patriarcado. Y la verdad, muchos biólogos y biólogas también reproduciendo eso 250 años después. Así que yo diría la teoría de Darwin, la genética, y después, el boom de las biotecnociencias, también lo que llamamos genómica, en cuestiones de células, y ahora las neurociencias. Y algo que también nos gusta destacar es que la genómica hizo un montón de promesas que al no poder cumplirlas, por eso ahora las promesas las están haciendo las neurociencias. Ahora vamos a hablar un poco para que nos expliques y podamos comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de esto y que vos lo estás contextualizando y analizando. Me quedo con una frase que dijiste en la mitad, dijiste, Darwin, viene a aportar este materialismo o algo racional, o sea, la ciencia por sobre la religión, y lo conecté con nuestras identidades LGBTI, que éramos pecado en esa época, pero después las ciencias también, sobre todo de la medicina y demás, nos condenaron a enfermos, o pecadores. Patología. Pero nos sacaron de ahí, pero primero nos pusieron... criminalizaron y después nos patologizaron, ¿no? Claro, y nos patologizaron. Sí, para mí algo que es interesante ver es que, la ciencia no está aislada, y también cuando aparecen, por ejemplo, biólogas empezando a hacer otro tipo de investigaciones, es porque se marca y va de la mano de las olas feministas. Entonces ya en la propia época de Darwin aparece una feminista de Estados Unidos que se llama Blackwell, que con los pocos conocimientos de época ella decía, pero eso está marcado de machismo, no creo que lo haya dicho de esa manera, porque además es 1860. Claro. Esto tiene un machirulismo que no se soporta, estoy harta. ¿Cómo se llamaba? Claro. Sí. Lo marcó. Por y después Darwin machirulo. Pero después en los 70 y una movida de biólogas que empiezan a buscar ya diciendo, entre los animales hay diversidad, hay placer, hay otro tipo de comportamientos, esto que marcaban de animales machos compitiendo, buscando una hembra y una hembra pasiva, solamente buscando una finalidad reproductiva y cuidando su descendencia, pudieron mostrar que ya el reino animal no es así. Entonces, como decir, el patriarcado no busque los argumentos en la biología porque no están ahí. ¿Sí? No hay nada de natural, ¿no? No hay nada de natural. ¿sí? Incluso hace unos años, o el año pasado, no salió una noticia que decían que habían
descubierto o como reinterpretado el momento de la fecundación, donde se lo ponía como al óvulo en una posición más pasiva y que era fecundado. Sí, el espermatozoide fecunda el óvulo. Claro, y si no, ocurre una fecundación. Claro, y si no, esta nueva interpretación, este descubrimiento que demuestra que el óvulo tiene un rol más activo en la selectividad de los espermas. Sí, pero la lucha es permanente. Entonces, bueno, somos varios y varias biólogas y biólogos que desde la Izquierda Diario, yo venía, bueno, traje incluso de regalo un libro que impulsamos desde la editorial IPS, tanto la Izquierda Diario y la editorial IPS son los impulsa el partido PTS dentro del Frente de Izquierda, y ahí, bueno, por eso también feminista y de izquierda iba a agregar. Y bueno, estamos tratando de traer estos debates porque en Tecnópolis, también en Canal Encuentro, en Paca Paca, sobre todo en biología, no aparece, por lo menos en debate, estas ideas, ¿sí? Quizás lo vemos en otras áreas, pero en biología a veces incluso el biologicismo lo cuentan como gracioso y la verdad que causa opresión, lo que quieren patologización. Y no nos da libertades. Bueno, y los que hacemos ciencia, la ciencia es mayor conocimiento para vidas más libres, ¿no? Estamos no para hablando estar con Constanza Rossi. Ella es bióloga, feminista y de izquierda. La verdad que no, a nosotros nos interesa particularmente mucho esta mirada crítica de la biología, porque especialmente a nuestro grupo LGBTI, pero a otros también, realmente representa un discurso desde la hegemonía que nos condena a una jerarquización. Yo te quería preguntar sobre por ahí le pregunto sobre más temas que vienen entrecruzando lo biológico y los derechos humanos. Uno es el aborto, otros son las técnicas de reproducción humana asistida, otros son los temas de identidad, que nosotros también trabajamos con el tema de los donantes, las donantes y la nueva legislación. Te tiro esos tres, después te voy a preguntar otros más. Sí, a mí lo trans. Sí, el otro día también me invitaron para una charla en Puerto Madryn, porque digo, la verdad que es como novedoso parece que resulta, ¿no? Yo las cosas que escribo y que reviso. Y a mí me parece que el primer aporte es mirar los intereses que hay detrás de las producciones científicas, ¿no? Entonces tenemos, incluso yo soy docente de escuelas secundarias, en las escuelas como una mirada que la ciencia mejora la vida de todos, y en realidad, bueno, está marcada por intereses económicos. Entonces, incluso, por ejemplo, en los tratamientos de fertilización asistida, tienen por un lado que mujeres que quizás no pueden transitar un embarazo, que lo puedan hacer, pero también trajo comercialización de óvulos, de embriones, lo de las células madres. Entonces, hoy por hoy, con una ciencia que la bancan laboratorios privados y que incluso, si es del Estado, nosotros no tenemos un Estado que produzca medicamentos, que produzca misoprostol, que el debate de aborto, si el CONICET fuera democrático, quizás se hubiera dado muchos años antes, y sin embargo tiene un directorio con solamente 4 personas votadas por una parte de los científicos y otras 4 de diferentes, una parte del gobierno, otra parte del sector agro. Entonces, me parece que falta democracia y que falta democracia, digo, en el sentido de los científicos y los diferentes sectores de las sociedades haciendo estos debates. La verdad que nos emocionó ver biólogos debatiendo, digo, bueno, los 2 varones, así que digo bien, son biólogos, fueron 2 hombres. Fue un primer paso, pero bueno, es decir, la ciencia tiene para hablar de esto, tiene para debatir, pero bueno, hay que sacarle todos estos intereses comerciales, que es lo que principalmente le está dirigiendo, ¿no? Por un lado tiene intereses comerciales, o lo que vos querés interpretar como el capitalismo, que también nos necesita rotular para vendernos las cuestiones y demás que sabemos, pero también una especie de normalización que tiende a una cuestión no liberal o más conservadora, ¿no? Que esto... Por ejemplo, lo que te preguntaba recién de la violencia hacia las personas trans, es decir, y la nueva normativa que se consiguió, que está en nuestro país, que genera una ruptura entre estos conceptos de sexo y género. Sí, yo creo que por muchos años se agarraron de explicaciones biológicas,
Pero y me parece que es interesante dentro de la biología también dar la pelea. Yo el otro día leí un poco nuevas publicaciones que están en inglés, que son de revistas que hay que pagar para poder leer esos artículos, pero bueno, investigando un poco en relación al atletismo y los test de testosterona. Un tema que tratamos en este programa, sí, porque es un tema que seguimos mucho. Y bueno, las últimas investigaciones, una parte de las investigaciones, ¿no? de ciertos sectores, que ponían, trataban de hacer una correlación entre el nivel de testosterona, como tonicidad muscular y el rendimiento en la carrera. Decían, a ver, las mujeres que tenían más testosterona, no todas ganaron la carrera. Exacto. Entonces decimos, yo decía, aparte, y el entrenamiento y su disciplina para el deporte y las cuestiones psicológicas, si se pone nervioso o no está en cuenta, es como que corre la testosterona. Entonces, bueno, hay trabajos que incluso desde la biología muestran que pueden aportar desde otro lugar. Vos hablaste de las neurociencias. ¿Qué son las neurociencias y qué vienen a instalar? Bueno, yo lo traje de esto de promesas. Nosotros decimos, si la ciencia está en el sistema capitalista, tiene mucho marketing, mucha publicidad. Mucha promesa de campaña. Muchas promesas. Lo tuvo la genómica, que iban a leer los genes y saber todos nuestros comportamientos y corregirlos. Bueno, ahí estaba el genoma gay, ¿no? También siempre estaban viendo. Sigue saliendo en diarios hasta hace pocos tiempos, o el crimen, el gen criminal, el gen gay. Bueno, no encontraron nada de eso, ni siquiera encontraron... Ya me estoy imaginando al gen gay, igual en la cadena de ADN, ¿no? Está moviéndose todo, ¿no? Ni siquiera encontraron genes para el Alzheimer, para el Parkinson, o sea, es hasta las promesas, es muy poco lo que han podido lograr, algunos diagnósticos de ciertas enfermedades, pero son pocas las que las define un gen. Claro. Y entonces, bueno, ahora pasamos a las neurociencias. Las neurociencias buscan zonas del cerebro, neurotransmisores, entonces sería lo mismo. Ahora, entonces, no lo están diciendo, porque bueno, ya lo dijeron con los genes y no pudieron, pero como si fuera el neurotransmisor que provoca la homosexualidad. No le dicen de esa manera, pero es volver a reducir todo a un neurotransmisor, entonces doy un medicamento, a una zona del cerebro que está más desarrollada y por eso está el aprendizaje. Pero tengo un experimento de biología para contar. Bueno, dale. Tenemos un poquito de tiempo. No, hay uno que a mí me llamó la atención. Todo el tiempo. Decían, de canarios. Entonces decían, el canario macho es el que canta, y encontraron una zona del cerebro que la tiene más desarrollada y la relacionan al canto. Pero hay una especie en el que macho y hembra cantan. Y la hembra no tiene esa zona del cerebro desarrollada, pero a pesar de que la tiene reducida, como las otras canarias hembras, es más activa esa zona, entonces logra cantar igual que el macho. Entonces también para decir, bueno, las neurociencias están mirando solamente cerebros, imágenes. Y además quiero decir algo, que a los canarios es una de las cuestiones que no se le puede ver, entre comillas, el sexo. Entonces, viste, como que tenés canarios y no sabés. Bueno, pero ¿qué sos? ¿Varón o mujer? ¿No? Así que se empezaron a inventar cosas para saber qué eran. Con esta necesidad. Es interesante bueno, pero a mí me preocupa lo de las neurociencias, sobre todo con el control de la niñez. Acá en Argentina nosotros habíamos hecho una campaña en contra de este nefasto pseudomédico albino, que tiene un tratamiento, entre comillas, reemplazando al deber del Estado para supuestamente las niñas, los niños y las mujeres que están en situación de vulnerabilidad. Y varios han metido, por ejemplo, en la provincia de Salta, que se pasó como un furcio, pero no es un furcio porque hay alguna cuestión atrás, de que se le iba a instalar un chip a las adolescentes y se las iba a estudiar, o a las niñas, para saber si iban a quedar embarazadas a los 14, o si iban a ser violadas, o si, etcétera, etcétera. ¿Vos tenés idea de la aplicación de la neurociencia al control de la niñez? Sí, lo que muestra es que estamos dejando, o sea, cuando reducimos a la explicación biológica, estamos dejando de lado, y es intencional, las cuestiones sociales. Bueno, en este programa lo que es la opresión hacia las mujeres, y bueno, no van a... Yo la verdad que por momentos digo, bueno, no van a encontrar ninguna explicación en la biología en esas cuestiones, ¿no? En lo que es la violencia, ¿no? Esta idea que uno dice, bueno, es la naturaleza humana, ¿no? No es la naturaleza humana. Bueno, pero estas neurociencias dicen como que este estudio biológico del cerebro, después hay una cuestión conductual y cognitiva, y tratan de explicar a partir de ahí ciertas cuestiones y ciertas curas, además,
también muy en contraposición, debatíamos con nuestra productora del psicoanálisis, por ejemplo. ¿Vos qué opinión tenés del psicoanálisis? Bueno, de psicoanálisis, claro, vamos a abrir a todos lados. No, sí, a todos lados. Pero vamos a pasear por todos lados. Y después te voy a preguntar, ¿huevo o cigota? Pero a ver, ¿por qué vos trabajás con unos manuales también, ¿no? De biología, o los tenés estudiados o demás. Los miro mucho, tengo producciones propias. ¿Por qué huevo o cigota permanentemente siguen poniendo? Es una frase de que pongan o huevo o cigota. ¿Huevo o cigota? ¿Estoy loca o todo nos quedó eso de biología? Eso y lesboprotoplasma. No, yo lo que iba a decir me parece, a ver, que cualquier explicación simple no está dejando de lado un montón de otras variables y me parece que lo que se necesita es para vender un tratamiento, vender un medicamento. Bueno, entonces la explicación de un comportamiento, un padecimiento tiene que ser simple, se saca de lado todo lo social y se reduce a un gen, a un neurotransmisor y se va a resolver con un medicamento o con un único tratamiento. Además esto, ¿no? Para todas las personas por igual. Entonces, pues también si yo voy a producir un medicamento, bueno, tiene que servir para muchos, ¿no? Claro. Y el tratamiento también. Entonces, yo estoy muy contenta con el libro que pudimos editar, entonces iba a decir una cosa más. Es la traducción de un trabajo de 2 ingleses que ya tienen 80 y pico años, así que tienen una gran trayectoria y admiro que estén analizando genómica y neurociencias, ¿no? Con 80 y pico de años. Y entonces, en una parte, lo que muestran un montón es las ganancias de los laboratorios y cómo van creciendo con la medicalización infantil, con esto de la hiperactividad. Entonces lo van mostrando en números y ¿qué pasa con esos diagnósticos? Y va de la mano con la medicalización. Entonces me parece que pasa bastante por ahí y por intentar entonces empezar a fortalecer otro tipo de ciencia que ponga en contraposición a esta. Ahora, Constanza, que es bióloga, estaba hablando del libro Genes, Células y Cerebros, que se consigue en todas las librerías, y la verdad que no es un libro focalizado en una cuestión científica, sino un análisis como está comentando. Te quería hacer una pregunta, porque el análisis de que esto lleva a las ganancias de los laboratorios está bien, iba a decir obvio, porque está pero quiero decir, ¿qué impacto negativo tiene sobre los seres humanos? ¿Qué es sobre las sociedades? Y etcétera, etcétera. Es que tiene un montón, porque si a la hora primero, ¿qué investigaciones se realizan y cuáles no? Así que las que no den ganancias no se van a estar investigando. Y segundo, digo, en ese caso las variables, la salud no interesa, el medio ambiente no importa. Entonces me parece que, bueno, y acá en Argentina lo vemos fuertemente con los agronegocios, que quizás este libro está centrado mucho en laboratorio, pero bueno, acá en Argentina se ve con el glifosato y lo que decimos... yo el otro día entrevisté a un científico que trabaja en cáncer y está esta idea de que ¿qué es lo que nos está causando cáncer? No se investiga. Se investiga la quimioterapia que lo va a curar porque es la que va a dar ganancias, ¿no? Porque prevenirlo no da ganancias. Y bueno, él está empezando, abre esas líneas de investigación, pero bueno, no son las que reciben los subsidios. Entonces también es mucho más difícil. Por eso nosotros decimos que una salida a democratizar el sistema científico va a poder abrir estos debates y la verdad que las comunidades quieren esas investigaciones. Entonces... No, por ahí la pregunta era, porque en ese sentido, por ahí en nuestro país, lo que en verdad pasa en todo el mundo, es que justamente la cuestión de hormonización, por ejemplo, con las personas trans, no hay investigaciones al respecto. No sabemos qué va a pasar dentro de tantos años cuando una persona se empieza a hormonizar a partir de tal edad, ¿no? Y es cierto, eso no genera ganancias, ni genera ganancias futuras, ¿no? Sí, son las demandas de los diferentes sectores. En los 70... En Argentina, y era un movimiento en Estados Unidos, en Europa, había enormes debates. Yo tengo revistas llamadas Ciencia Nueva, la de Argentina, y decían la ciencia que revolucionaria para la revolución, para el socialismo. Nuestros científicos debatían ese nivel. No tengo tantas mujeres, pero bueno, es volver a abrir esos debates y que los diferentes sectores sociales digan, bueno, ¿qué ciencias se está necesitando? ¿Qué investigaciones? Constanza, ¿y ves algún punto de contacto en el movimiento feminista hoy en Argentina, o los feminismos en plural, con un discurso
biologicista o de la biología, o hay puntos de contacto en ese sentido? Sí, bueno, algo que ocurrió que ocurrió en diferentes periodos es que, bueno, cuando esta ciencia intoxica, causa esto, estigmatiza y demás, se genera, parecería como un enfrentamiento, pero bueno, también dentro de la ciencia está también en disputa y hay diferentes voces. Creo que Francisco se refería a la... Pero iba a traer la voz de... Se iba a ir por la teoría, ya le iba a correlar. Interpretame bien, no. Y quería hacer la propaganda a una compañera que no conozco personalmente, pero que está en neurociencias, pero es de un lado feminista, que se llama Lucía Siquia, que ella es de CONICET y por ejemplo, ella cuenta que dentro de biología no logró, no sé si no logró la beca o hacer sus investigaciones, se pasó a filo y la verdad que hace investigaciones cruzando las cuestiones como nuestros cuerpos, nosotros si nacemos con un sexo, la sociedad nos trata de una manera. Y eso se vuelve es dialéctico, vuelve a nuestros cuerpos, modifica nuestra biología y constantemente en una interacción social y biológica. Y ella, por ejemplo, abre esas investigaciones. No, quería decir como que está el biologicismo y está dentro de la ciencia, pero también hay voces que lo están disputando, dando pelea. Sí, vos, Greta, te habías dado cuenta. Sí, yo te había preguntado por las RADFEM, porque... Yo apuntaba a eso, pero no me animé a ir tan al hueso. Supuestas feministas que excluyen a las personas trans justamente en pos de lo biológico. Vagina, pitito, vagina, o sea. Bueno, de eso igual, un montón de cosas para decir. Sí, ellas igual, por un lado también yo un poco los leí, porque este año se abrió bastante el debate en relación a eso, que no estén... ¿Y qué te pareció? Las personas trans en la marcha de 8M. Me parece que ahí es no estar viendo el rol del patriarcado en opresión a mujeres y a disidencias y esta intención de controlar que cualquiera que empieza a transgredir está empezando a transgredir tanto los roles a los que nos asignan como las cuestiones de los tiempos de trabajo. Empezamos a querer transgredir todo. La última pregunta para ver, el concepto de sexo, si acá la productora, ahora le vamos a hacer sacar a Constanza Rossi el sorteo, pero primero quiero que me conteste, ¿el sexo es biológico o es una construcción cultural? El sexo, que alguien mire, o sea, en general un médico, cuando salimos de la panza de un cuerpo gestante, dice, sos nena, sos varón. ¿Eso es biológico o es una construcción cultural para vos y política, ya que la compañera es de izquierda? A ver, si empezamos, lo que nos queda de biológico es el aspecto reproductivo. ¿Sí? Entonces, en el sentido de decir de reproducción tenemos óvulos y espermatozoides y esa es la parte biológica. Después tenemos personas... Pero se podría llamar de otra manera, o sea, o no podría, no solo... Yo estoy agitando la coctelera y poniendo nerviosa a Constanza. Por ejemplo, yo tengo mi aparato reproductor óvulos, soy mamá, pero no gesté. No, porque, pero no, incluso, por eso no iba a decir, lo reducimos también, a... pero vos gestaste, sí, 3 tuvo, así que a decirle la historia. La pregunta difícil, va a demandar a la biología. Porque es mal algo, no. Entonces iba a decir que en aspectos reproductivos tenemos esos dos tipos de células. No, lo que iba a decir después es que tenemos cuerpos que no producen óvulos, cuerpos que no producen espermatozoides, somos seres sociales. Exacto. Que tenemos otros modos de reproducirnos por la cuestión cultural y social que también adquirimos. Algo que también pensamos desde la biología, que la última adquisición evolutiva que tiene el ser humano es su cultura. Entonces, y después ya a partir de ahí traemos una biología. No, por eso decía esa parte. Excelente. Constanza Rossi, bióloga, la vamos a sacar del racionalismo y la vamos a conducir al azar. Vamos a sortear entradas para la obra de teatro Había una vez una bruja, que es toda deconstruida, toda hermosa. ¿Cuántas vamos a sortear? 2. Saca una, ahí va. A verle a la locutora nacional. Carolina Erazo, de Villa Ballester. ¿Erazo? Erazo, mira vos. Vamos. Bravísimo. Entrada para vos, Carolina.